día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de Jacob. Y para comenzar, quiero comenzar con esta frase: abre tu corazón y confía en la fidelidad de Dios. Y hoy cerramos nuestra serie, la historia de José, hablando de un momento muy importante, que es el momento de muerte de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y todos estuvieron presentes en sus últimos momentos. Pero antes de llegar allí, quiero que recordemos rápidamente lo que Dios hizo en esta historia. Le miramos a un hermano llamado José, que sus hermanos lo vendieron por celos. Lo quisieron matar al principio, pero después decidieron venderlo como esclavo por 12 piezas de plata. Después de ahí llegó a Egipto, a una casa, la casa de Potifar, donde fue injustamente acusado. Después fue llevado a prisión, ahí conociendo a 2 personas del rey. Donde los dos tuvieron sueños, uno fue restaurado a su posición y otro fue matado o llevado a la muerte. Pero al que fue restaurado, José le dijo: recuérdate de mí cuando estés en el palacio del rey. Y pasaron 13 años para José de proceso, 13 años donde Dios lo llevó y 13 años donde él pudo ver la fidelidad de Dios en su vida. Y de allí el faraón tuvo un sueño donde solamente José pudo interpretar el sueño del faraón. Y al hacerlo, el faraón le dio el segundo puesto, el segundo mando de Egipto. Y el sueño se trató de 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, donde 7 años pasaron de abundancia, donde José pudo almacenar mucho alimento. Y después llegaron los 7 años de hambruna. Y durante esos años buenos, ¿verdad?, él pudo almacenar alimento. Y cuando llegó la escasez, el mundo entero empezó a sufrir. Y en medio de esa crisis llegaron sus hermanos, si recuerdan esa historia. Los mismos que lo vendieron, los mismos que los traicionaron. José los probó, pero finalmente los perdonó. Y no solo los perdonó, sino también los salvó. Y mientras muchos morían de hambre, la familia de José vivía bajo la provisión, la protección y la gracia bajo José. Vivieron así por 17 años en Egipto, pero ahora para el padre de Jacob había llegado el tiempo para partir. Y ahí llegamos el día de hoy, en Génesis 48. Y sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y como el texto nos dice, Jacob ya estaba en sus días finales. Y para muchos de nosotros eso nos recuerda a momentos difíciles donde quizás estuvimos al lado cerca de un ser querido que quizás estaba en esa misma posición, en esa misma situación. Y yo personalmente, yo conozco ese dolor de ver un ser querido poco a poquito cerrar sus ojos. Y es duro ver cómo se apagan los ojos y sentir el peso de las palabras no dichas. Pero en este momento no solo era una despedida para Jacob, era una despedida de 2 lados. José viene a decirle adiós a su padre, pero Jacob también se despide con dolor, sí, pero también con gratitud. Porque Dios le permitió una vez más ver a su hijo amado. Y no solo eso, también conocer sus nietos. Y en medio de este momento tan profundo, José le dice algo a José, algo hermoso acerca de sus 2 hijos que ahora están enfrente de él. Y le dice en Génesis 48, versículos 5 al 4: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venirse a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos.
por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Jacob bendijo a José con doble porción, ¿verdad? A través de sus hijos. Y les dijo, ellos heredarán la tierra prometida con sus hermanos. No una porción para José, sino 2 porciones para los hijos de José. Y esta es una fe profética. Jacob sabía que quizás no iba a haber esa promesa en su tiempo, pero él sabía que Dios cumpliría la promesa en que sacaría el pueblo de Egipto y para poseer la tierra prometida a Abraham, como se lo dijo a Abraham en Génesis 12, 13, 15 y 17. Y después reiterarlo a la promesa a Isaac en Génesis 26 y a Jacob en Génesis 46. Por eso estaba seguro que Dios haría a su pueblo regresar a la tierra prometida, habitarlo. Y aquí se ve la fe en la fidelidad de Dios, se ve en el carácter de Jacob. Y continuamos en Génesis 48, el 10, versículo 10 al 11. Y los ojos de Israel, Jacob, estaban tan agaveados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho también ver tu descendencia. Este es el agradecimiento de un padre sufrido, un padre que pensaba que su hijo estaba muerto, ¿verdad? Por sus hermanos que lo vendieron como esclavo y después le mintieron a su padre que su hermano estaba muerto, pero Dios le regresó a su hijo, pero no solamente a su hijo, pero también a sus nietos. Él pudo ver la descendencia de José también. Y aquí vemos una muerte, no triste, sino una muerte con agradecimiento. Y creo que todos debemos morir así en Dios, porque Dios ha sido fiel. Y continuamos en Génesis 48, versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y quiero parar aquí un momento porque eso no era común en la época de ese tiempo, porque siempre el mayor es el que iba en la mano derecha. Y culturalmente esto no era correcto. En esa época el mayor era el primogénito y siempre recibía el mayor o la mayor bendición. Y quizás uno puede decir es porque Jacob no podía ver o estaba ciego. Pero hoy les quiero decir, lo que parece incorrecto para la cultura es perfecto dentro del plan de Dios. Porque Dios no escoge basado en el orden natural, sino Él escoge basado en su propósito. Y continuamos en Génesis 48 al 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito. Entonces Jacob puso su mano derecha en el menor y la izquierda sobre el mayor. Y José trató de pararlo, ¿verdad? Él dijo, no, estás equivocado, papá. Pero Jacob no quiso, y lo vamos a leer. Entonces dio esta palabra profética, ¿verdad? Nos vemos en Génesis 48 al 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor sería más grande que él y su descendencia formaría multitud de naciones. Dios había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob también, quien era Israel, que crearía una gran nación de su descendencia. La nación de Israel se dividiría en 12 tribus con diferentes asignaciones de tierra específicas. Y en ese momento nacieron 2 de esas tribus, Efraín y Manasés. Porque si notan, no existe ninguna tribu de José. No sé si han visto eso. ¿Por qué es? Porque José recibió doble porción en su descendencia, Efraín y Manasés. 2 tribus basadas en sus 2 hijos adoptados por su padre Jacob. Y Efraín se convertiría en efecto una gran nación.
Y una de esas generaciones, más tarde, un famoso líder llamado Josué, que guiaría el pueblo y que guiaría el pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Sí recuerdan de Josué? Josué era de la tribu de Efraín. Y para aquellos de ustedes familiarizados con la Biblia, ¿conocen el nombre Gedeón? Él fue uno de los jueces que Dios usó para salvar a Israel. Él fue uno de los jueces que cuando el ángel se le apareció a Gedeón para informarle que se convertiría en un poderoso guerrero, la respuesta de Gedeón fue: mi familia es la más débil de Manasés. Y era realmente una tribu pequeña, tal y como Jacob lo profetizó. Y una vez que bendijo a sus nietos, mandó a buscar a sus hijos para darles palabras proféticas. Y en Génesis 49 miramos al primer hermano, quien era Rubén. Y miramos qué es lo que dice Jacob a Rubén. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envilizaste subiendo a mi estrado. Qué palabras, ¿verdad? Rubén perdió su derecho de ser el primogénito. ¿Por qué? Porque se acostó con la mujer de su padre. Y eso lo vemos en Génesis 35, capítulo 35, versículos 22. Rubén era una persona inestable, como las aguas turbulentas, y las consecuencias de sus actos lo alcanzaron. Y curiosamente, en el resto de la historia de la nación de Israel, no hubo ni un profeta, ni un juez, ni un rey que provino jamás de la tribu de Rubén. Y seguimos leyendo en Génesis 48. Ahora llegamos a los dos hermanos, Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo les apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ahora pasamos a los siguientes dos hijos mayores, Simeón y Leví. Sus acciones también fueron condenadas por su padre. Lo vemos en Génesis 34, después de un acuerdo, mataron a las personas de acuerdo. Es una historia terrible. Simeón y Leví tenían un problema de ira. Terminaron vengándose de la gente con actos de violencia innecesarios y sin sentido. Y como resultado, la tribu de Simeón se convertiría en una de las más pequeñas numerosamente. Y la tribu de Leví se convertiría más tarde en la tribu de sacerdotes. Y ahí cabe destacar que Moisés proviene de la tribu de Leví. Y el siguiente hermano en línea era Judá. Al principio vemos a un Judá con maldad, pero con el corazón de Judá Dios lo transformó mediante su tiempo. Y miramos cómo Judá se ofrece su propia vida. Él ofrece su propia vida como sustituto para su hermano menor, convirtiéndose así en un ejemplo más cercano a Jesús. Y mira lo que el papá Jacob le dice a Judá. En Génesis 49, del 8 al 12, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerveza de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el esguislado de entre sus pies, hasta que venga a Silo. Y a él se congregarán los pueblos.
atentando a la vid su polillono, y la acepta el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y la sangre de las uvas su manto, sus ojos rojos como vino y sus dientes blancos como leche, como de leche. La tribu de Judá surgirían los reyes más grandes y famosos, como el rey David. El rey David, que fue el rey más grande de Israel, que nunca perdió una batalla. Y la frase que usó, él lavará sus vestiduras en vino, esto se refiere a una gran riqueza. Y lo vemos en el rey Salomón. El rey Salomón, que fue el más próspero de Israel, viviendo en gran paz. Y por supuesto, aquí se profetiza sobre el rey más grande que el mundo jamás conocería, y es el rey Jesús, el león de la tribu de Judá. Y seguimos adelante. Al siguiente hermano, Génesis 49, versículo 13. Zabulón, en puertos de mar habitaría. Sería para puerto de naves, y su límite hasta Sidión. Ahora Jacob cambió un poco el orden y pasó al hijo número 10 en el orden de nacimiento. Y dijo que Zelubón se asentaría finalmente entre el mar y el Mediterráneo y el mar de Galilea. Y luego en Génesis 49 del 14 al 15 llegamos al hermano Isaacar. Y dice: asno fuerte que se recuestra entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ahora, Isaacar fue descrito como asno salvaje, ¿verdad? Esta tribu llegaría a ser numéricamente bastante numerosa, pero se establecieron en una tierra situacionada entre enemigos, y parecía que su vida fue fácil, pero no fue así. En realidad fueron oprimidos por sus enemigos vecinos. Y seguimos al siguiente hermano, Dan, que encontramos en Génesis 49, versículo 16 al 17. Y dice: Dan juzgará a su pueblo como uno de las tribus de Israel. Sería Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Una de las personas más famosas de la tribu de Dan es Sansón. ¿Sí lo recuerdan? El hombre más fuerte de la Biblia. Él viene de la tribu de Dan. Y dice Jacob, dice: una serpiente al borde del camino, que quizás podría referirse a cómo Dan era conocido por su profundo problema con la idolatría. Él tenía un problema de idolatría, y la gente de Dan también. Y algunos hasta han llegado a decir que el anticristo surgirá de la tribu de Dan. Y llegamos al siguiente hermano en Génesis 49, versículo 19. Gad ejercitó, lo acometería, mas él la acometería al final. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Gad se convirtió en la tribu de guerreros. A menudo, siendo derrotados en batalla, se levantarían y caminarían rumbo a la batalla. Y llegamos al siguiente hermano, Aser. Génesis 49, 20. El pan de Aser sería substancioso, y él dará deleites al rey. La tribu de Aser se asentaría finalmente en la región donde sus tierras le proporcionarían alimentos básicos, pero también alimentos de lujos, anhelados por la realeza. Y llegamos al siguiente hermano, llamado Neftalí. En Génesis 49, versículo 23, donde dice Jacob: Neftalí, sierva suelta, que pronunciaría dichos hermosos. La tribu de Neftalí fue descrita como una sierva elegante. Neftalí estaba situacionada cerca del mar de Galilea,
el mismo lugar donde Jesús pronunció tantas palabras hermosas. De hecho, se menciona en el Evangelio de Mateo sobre la venida de Jesús, descritas como la tierra de tinieblas que está a punto de ver una gran luz. Profecía que se dio al profeta Isaías antes de Cristo en Isaías 9, del 1 al 21. Y por último llegamos a los dos hijos menores y los favoritos de Jacob. Y comenzamos con el personaje central de esta narración, que es José. En Génesis 49, versículo 22 al 25, Jacob le dice a José: rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuerte, cuyos vástagos se extenderán sobre el muro. Le causarán amargura, le sentaron y le aborrecieron los arqueros. Mas sus arcos se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob. Por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba y con bendiciones del abismo que está debajo, que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y qué palabras tan bonitas y poéticas para describir la vida de José, ¿verdad? Lo cual es un anticipo de Jesús, donde vemos que fue despreciado por sus hermanos, despojado de su túnica, intentó matarlo, colocarlo por el suelo, pero emergió con mayor esplendor y autoridad y brindó perdón a aquellos mismos que le hicieron daño. Y por último, llegamos al hermano de José, que Jacob le dirige sus últimas palabras al hijo menor, quien es Benjamín. En Génesis 49, el 27, Benjamín dice: es el lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. La tribu de Benjamín sería conocida como la más feroz. Saúl, ¿se recuerdan del rey Saúl, el primer rey de Israel? Él pertenecía a la tribu de Benjamín, donde temprano en su vida la dedicó a Dios, mientras que tarde en su vida se salió del camino. Saúl del Antiguo Testamento era de Benjamín, pero también Saúl del Nuevo Testamento, que también es llamado Pablo, como todos lo conocemos, el apóstol Pablo. Él también temprano en su vida dedicó a perseguir a la iglesia, pero mientras que la última etapa de su vida él pasó viviendo para Cristo. Ahora, leímos todo esto, Jacob como le profetizó a sus hijos. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Y al leer esos capítulos finales de Génesis, veo dos verdades realmente poderosas en acción. Y aquí está la primera: que las decisiones de hoy dan formas a los destinos de mañana. Que las decisiones de hoy dan forma a los destinos de mañana. Y es muy fácil perder de vista en esta vida diaria. Muchas veces no pensamos cómo nuestras decisiones afectan a otros, o afectan a nuestras familias, o afectan a nuestros vecinos. Pero la Biblia nos da una ventaja, nos muestra una historia completa. Nosotros aún estamos hoy escribiendo nuestra historia, que es la historia de Dios en nuestra vida. Pero en la Biblia vemos cómo terminan las decisiones de las personas que leemos ahí. Y cuando miramos la vida de los hijos de Jacob, eso se vuelve real. Especialmente cuando eres joven, ¿verdad? Cuando estabas en la adolescencia, en los 20, quizás en los 30, donde no siempre pensamos en el futuro, o en las consecuencias, o en la cosecha, donde es más fácil seguir lo que dice la cultura, ¿verdad? Cuando te dice: sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz, o como dicen los jóvenes de hoy, YOLO. No solo se vive una vez. Pero la Biblia nos enseña algo diferente.
nos enseña que tus decisiones hoy tienen consecuencias mañana. Y es por eso que recuerda lo que Jacob le dijo a su primogénito Rubén en Génesis 49. Impetuoso como las aguas, no serías el principal, por cuanto subiste el lecho de tu padre, entonces envilizaste subiendo a mi estrado. Su vida quedó marcada para siempre por la inmoralidad sexual, por dejarse llevar por sus pasiones, por dejarse llevar por su impulso. Y las repercusiones lo persiguieron durante décadas. Y muchos de los que estamos presentes en estas salas estamos recorriendo ese mismo camino. En lugar de respetar lo que, claro, la Biblia nos da mandamientos sobre que el sexo es solamente para el matrimonio entre hombre y mujer, nos convencemos de que la regla era válida en ese tiempo, pero ahora no. Y decimos de que hoy vivimos por la gracia y que Dios nos perdona de cualquier forma. Y hoy les quiero decir, como Pablo dijo, que la gracia de Dios no es para tomar provecho y seguir pecando. Si Dios nos perdona, pero Dios también nos transforma y Dios también es justo. Te digo algo claramente y quiero que se recuerden eso, que las decisiones de hoy influyen el destino de mañana. Y quiero que pienses en estas dos preguntas. ¿Cómo te están acercando estas relaciones a Cristo? ¿O cómo te están afectando estas relaciones a tu futuro matrimonio? Y también quiero que recuerden el problema que tuvieron Simeón y Leví. En Génesis 49 al 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob y los esparceré en Israel. Simeón y Leví tenían graves problemas de ira. Decidieron tomar vergüenza por su cuenta y décadas después, venganza. Decidieron tomar venganza por su cuenta y décadas después aquello les pasó la factura, les alcanzó. Algunos de ustedes están hoy en esa misma situación donde nos dejamos guiar por la ira, los ataques de ira que toman el volante de nuestra vida y perdemos el control. Y tu problema de ira podía ser causada directa y podía ser la causa directa de los conflictos que experimentas hoy a través de tus palabras o acciones. Hoy les hago esta pregunta: ¿cuántos han causado revuelo en las redes sociales por algo dicho con rabia? O enojo o reaccionó con comentarios incendiarios. ¿O cuántos padres han alejado a sus propios hijos por esta misma razón? ¿Cuántas relaciones han roto por causa de la ira? Y hoy les digo otra vez, las decisiones de hoy afectan el destino de mañana. Y lo bueno es que no solo lo negativo afecta, sino lo positivo también. Consideramos a Efraín y a Manasés, que recibieron bendiciones en sus vidas, no por algo que ellos hicieron, sino por algo que hizo su padre José. Y escuchen estas poderosas palabras que Jacob les dijo a Manasés y a Efraín en Génesis 48, del 12 al 16. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano alrededor, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que mantiene desde yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esta es la definición del legado según el libro de este texto.
Jacob, aunque él mismo era enormemente imperfecto, siguió al gran pastor. Él dio crédito a Dios por caminar con él en cada paso y camino de la vida. Y esta fidelidad influyó a su hijo José, y José a sus hijos. Y recibieron la bendición de su abuelo. Y es por eso que les digo otra vez hoy, que las decisiones de hoy dan forma a los destinos de mañana. Invitar a un amigo o un familiar a la iglesia puede influir positivamente en su destino. Enseñar a tu hijo o hija acerca de Jesús podría moldar positivamente su destino. Caminar en la fidelidad de Dios podría moldear positivamente el destino de todos que te observan. Recuerda que tú eres lo más cercano a Jesús que la gente va a ver. Y al mismo tiempo, ¿verdad? La fe tibia podría también influir negativamente en el destino de alguien. Los hábitos descontrolados, las acciones imprudentes. Pero en la vida de José, sus hermanos hicieron malas cosas. Y como resultado se enfrentaron a muchas consecuencias. Tras la muerte de su padre, vimos cómo esto volvería a manifestarse con toda su crudeza. En Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos favorecerá José y nos dará el pago de todo mal que hicimos. Y siempre se me hace interesante cuando observo cómo cambia la dinámica familiar cuando uno de los padres fallece. Y cómo el temor hacia José y cómo sus hermanos sentían que José simplemente los estaba perdonando por el papá o el padre Jacob. Y miramos qué es lo que le dice, los hermanos le dicen a José. Enviaron a decir a José, sus hermanos: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque el mal te trataron. Por tanto, ahora rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Ahora vemos los hermanos intentar usar el nombre de su padre, ¿verdad? Porque en la Biblia no te dice que Jacob le dice eso a sus hermanos. Para mí eso suena mentira. Estaban asustados por su pasado. Su pasado les estaba recordando lo que le hicieron a José. Pero miremos qué fue lo que hizo José cuando escuchó estas palabras. En Génesis 50:17 dice: y José lloró mientras hablaban. José amaba a su familia y le dolió que pensaran esto después de 17 años de cuidarlos, de proveerles todo lo que necesitan. Y sí, José hubiera querido matarlos, él los hubiera matado desde el principio, cuando primero los vio. Pero él decidió perdonarlos. Y seguimos leyendo en Génesis 50:18-19. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso yo soy en lugar de Dios? José amaba a su familia y le dolió que pensaran esto así después de 17 años de cuidarlos. Luego les dijo la verdad que Dios había realizado en su vida. Y les dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vimos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí se ve el resumen de la verdad de Dios trabajando para transformar la maldad que se hace en contra de sus pequeños, en contra de su gente, los que caminan en su propósito. Y aquí está la segunda cosa que quiero decir en esta mañana: que Dios puede redimir nuestras circunstancias para bien. José demostró esto en dos maneras diferentes, ¿verdad? El primero, entregó el control de su vida a Dios. Y segundo, confiaba en la mano de Dios aunque él lo desconocía. Él no sabía qué iba a pasar en Egipto, él no sabía qué iba a pasar en la prisión o ante el faraón.
Y así como Dios se lo hizo con José, Él también puede redimir tu vida hoy. Dios puede redimir toda tu vida hoy. Él puede redimir tu familia. Él puede redimir tu matrimonio. Él puede redimir tus finanzas. Él puede redimir tu salud, tu reacción con Él. Él puede redimir tus emociones. Y Dios José no idealizó lo que sucedió. No, Él lo mencionó tal como fue. Lo que me hicieron fue malvado. Pero la increíble verdad acerca de Dios es que Él puede tomar incluso los peores eventos de nuestras vidas y convertirlos en algo poderoso para impactar a personas. Y en este caso, para impactar a una nación, para salvar y posicionar a una nación, para que de ahí viniera el Salvador, el Rey de Reyes, Jesucristo. Y así como Pablo lo dijo en Romanos 8, digo, y sabes que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una hermosa promesa, familia. Pero no es para todas las personas, no es. Solamente es para aquellos que han abrido su corazón, que han abrido sus manos y han entregado su vida a Dios. Y José hizo muchas veces esto. Por eso que puedo decirles en Génesis 50:21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consolo y les hablo al corazón. José le dice, no teman, Dios ha redimido mi dolor, sus faltas, el perdón, yo no les haré daño. Y una vez que entregas tu vida en las manos de Dios, tus pecados son lavados y purificados. Y así podemos nosotros vivir libres. Y ya no tienes que preocuparte por la pena, sino que porque Jesús lo pagó en esa cruz. Y este es el mensaje central de la vida de José. Lo que vemos en este libro es la redención. El mismo Judá que quiso vender a su hermano años más tarde se hace responsable por la vida de sus hermanos. Y esto provino de Judá, quien dijo, yo te respondo por él y a mí pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, será para ti el culpable para siempre. Él dijo, cargaré yo la culpa ante ti durante toda mi vida. Y casi 2000 años después, antes de Cristo, Dios quiso llamar a nuestra atención sobre alguien que cargaría nuestra culpa para siempre y darnos la vida eterna. Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. La vida no es algo que pasa por casual, sino es algo que pasa por propósito. Yo les quiero decir, abre tus manos y confía en los planes de Dios, así como lo hizo José. Y 2000 años más tarde, después de José, Jesús entró la última semana de su misión vital. En Juan 12:12 al 13 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene del nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo que comenzó como una celebración, celebrando al Rey de Reyes, terminaría como una condena. Las multitudes que decían, bendito sea el Rey de Reyes, después gritarían, crucifíquenlo. Y el viernes que Jesús iría en la cruz y cargaría con la culpa de todo el mundo con su vida. Y la Biblia nos muestra cómo Dios entrelaza nuestras vidas. Y que Él está haciendo precisamente eso contigo el día de hoy.
Hoy les quiero decir con esta pregunta, les voy a dejar con esta pregunta. ¿Alguna vez has abierto tus manos y lo has recibido por fe? Donde ya no tienes que cargar la culpa, ya no tienes que cargar con miedo o con hambruna, sino conocer que Jesús en la cruz quitó tus pecados, que Jesús en la cruz nos llevó a conocer la vida eterna. Esa misma cruz que es nuestra vergüenza, también es nuestra victoria. Y en un día como hoy, donde Jesús caminó hacia Jerusalén y venía desde el este, los mismos que decían Hosana fueron los mismos que dijeron crucifíquenlo. Y eso me impacta mucho, porque hay momentos que nos podemos olvidar de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y el día de hoy les quiero retar que recordemos el sacrificio de Jesús, no solamente una vez al año, sino diariamente. De recordarnos y darle gracias a Dios por la cruz, gracias a Dios por enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Si tú estás aquí y estás por primera vez y no conoces de Jesús y quieres conocerlo, quiero que hagas esta oración que no es mágica, es simplemente por fe y declarar y creer. Que hagas esta oración conmigo con todos los ojos cerrados en este lugar. Y voy a invitar a los compañeros de oración que vengan adelante. Ora esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Hoy me despojo de mí mismo y entrego mi vida a tus manos para que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida. Reconozco que necesito un Salvador, que necesito un Redentor en mi vida. Te invito a mi corazón y gracias por hacerme parte de tu familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. También quiero abrir el altar por acaso que alguien quiera orar o necesite oración. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermano, no se pierda estos momentos de oración. Al igual también voy a orar por las ofrendas, el diezmo de las ofrendas. Padre, te doy gracias por cada dador alegre, Señor, en este lugar, Padre. Que nosotros damos porque tú primero nos diste, Señor. Y nosotros damos en alegría, Padre, para que tu obra siga moviéndose, Padre. Y que la obra siga impactando vidas, Señor, en esta comunidad, Señor, de Rialto. Padre, te doy gracias. Padre, te pido que bendigas al dador. Y el que no puede dar, Señor, también bendígalo, Señor, para que puedan dar, Señor, a tu obra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.